Cualquier persona que me conozca sabe que eso no es cierto. No siento aversión hacia nadie, me gusto a mí mismo. Es difícil apartar la mirada del gurú y criminal Charles Manson. Fue condenado a cadena perpetua por haber ordenado a sus adeptos asesinar a 7 personas, entre ellas a la actriz Sharon Tate. A partir de entonces será objeto de un culto malsano, músicos que lo admiran, camisetas con su efigie y fans que se apiñan para verle en la sala de visitas. Charles Manson se ha convertido casi en una especie de estrella de rock del crimen, un símbolo integrado de tal forma en la cultura popular que la serie televisiva Aquarius lo ha convertido en su gran villano. You love me. They love you. I love you, sweet baby girl. It's all love. Esta es la historia jamás contada de un hombre que pervirtió el espíritu de los años 60, una época de sexo, drogas y psicodelia. La historia de Charles Manson, un hippie diabólico que se ha convertido en un auténtico icono del crimen. ...16 de junio de 1970... en el Palacio de Justicia de Los Ángeles, California... el público descubre estupefacto una historia sórdida y fascinante... digna de una mala película de terror. Ese día se inicia el juicio de Charles Manson... un hombre de baja estatura, pelo largo y aspecto sereno... a pesar de que se le acusa de 2 series de asesinatos. No existe un móvil aparente, y el perfil de sus cómplices parece inverosímil. 3 chicas que acaban de alcanzar la mayoría de edad. Y más increíble aún, una de las víctimas es una estrella de cine. La actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, estaba embarazada de 8 meses y fue apuñalada 16 veces. El proceso supuso el nacimiento mediático de alguien que aún a día de hoy es considerado un icono del mal, un criminal distinto a cualquier otro. Charles Manson es único por distintas razones. Se le considera el asesino en serie más popular, pero en realidad no es un asesino en serie, porque él no mató a aquellas personas. Charles Manson no mató a nadie con sus propias manos. Es un gurú místico que convirtió a sus adeptos en su brazo armado. Sus seguidores estaban dispuestos a matar a petición suya. Su rostro, casi crístico, rápidamente llegó a ser un símbolo que utilizaron todas las revistas. Es el juicio más extraño que he cubierto nunca. Un juicio raro. Él era el símbolo de todo lo que salió mal en los 60. De todos los excesos de aquellos años. Charles Manson se encuentra en la intersección de varios acontecimientos históricos que no habrían podido producirse en otro momento. En aquella época, en Estados Unidos y en otros países, hubo una gran revolución social. Manson todavía nos sigue fascinando hoy, porque es un hombre ligado a su tiempo. Los años 60, un periodo que desata nuestra fantasía. La guerra de Vietnam, manifestaciones, disturbios raciales, asesinatos de políticos. En Estados Unidos el poder establecido ve cómo la juventud se escapa de sus manos. El estilo de vida americano ya no hace soñar. Los jóvenes quieren estar en la calle y vivir juntos, lejos de la rígida camisa de fuerza impuesta por los mayores. La lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de los homosexuales, el conflicto generacional, pasaban muchas cosas. Y en cierto modo, Manson se convirtió en el hombre más malvado del mundo.
Fue el fin de la inocencia de Estados Unidos. Manson destruyó, de alguna manera, toda aquella mitología hippie con esas 2 noches de masacres. Drogas, sexo, rock y sectas. Esta es la historia de una figura del crimen cuya imagen de rebelde contestatario a veces nos ha hecho olvidar sus espantosos asesinatos. Lleva una cruz en la frente. ¿Puedo verla? ¿Puede decirme qué representa? Los nazis. Los nazis murieron. Y muchos otros murieron también. ¿La cruz que lleva en la frente significa que no le gustan los judíos? No. Cualquier persona que me conozca sabe que eso no es cierto. No siento aversión hacia nadie. Me gusto a mí mismo. Y yo soy todo el mundo. Para el gran público, Charles Manson es ante todo una imagen, un hombre de ojos sombríos e hipnotizadores, con una cruz gamada tatuada en la frente. Durante su juicio, del que en breve se cumplirán 50 años, exhibía con provocación esa cruz. Una cruz vagamente mística, el símbolo de Charles Manson. Representa al hombre por excelencia que rechaza a la sociedad en bloque. Él decía, para explicar la X que se tatuó en la frente, que él mismo se había borrado de la sociedad. Esa X simboliza la singularidad de Manson. Él es una especie de brujo, un criminal que no se parece a ningún otro. Todavía hoy es experto en manipulación mental, un talento que aprendió a ejercitar muy pronto, desde su adolescencia. Charles Manson creció en la marginalidad. Nació en Ohio, Cincinnati. Creció sin su padre y vivió con total libertad. Cometió su primer robo siendo todavía un niño, a los 13 años. Ese fue el primero de una larga serie. Existe un dicho americano, anglosajón, que dice: street marks, streetwise. Es inteligencia de la calle, abocada al mal. Después de una estancia en prisión de 3 años, su madre se niega a acogerlo de nuevo. Charles pasó su adolescencia entre centros correccionales y establecimientos penitenciarios. Entre rejas, aprendió a reafirmarse. Era un hombre muy pequeño. Todo el mundo habla de su baja estatura. Solo medía 1,57 m. En la cárcel tenía que protegerse. Y encontró cómo hacerlo, gracias a su don para la retórica. Decía que había aprendido a decirle a la gente lo que quería saber de sí misma. Su poder residía en su carisma, en su encanto, en su faceta manipuladora y en su habilidad para influir en el pensamiento de las personas. Aprendió a hacer eso a lo largo de su vida y acabó siendo muy bueno en ello. Era una especie de mecanismo de supervivencia. En 1960, a los 26 años, le condenan a 7 años de cárcel por proxenetismo. Allí Charles Manson se inicia de forma más exhaustiva en el control de la mente de los demás. Descubre gracias a su vecino de celda una nueva religión, ya entonces controvertida, la cienciología. Él no se adscribe a esa religión, pero sin duda aprendió cómo utilizar la religión para atraer a la gente, personas que se sienten perdidas, almas errantes y necesitadas. Es una habilidad muy potente que necesitará más tarde, cuando cree su propia secta. Encerrado en su celda, Manson se apasiona igualmente por otra religión muy diferente, la música pop. A comienzos de los años 60, la Beatlemanía triunfa en todo el mundo. Manson escucha sin cesar los éxitos de los chicos de Liverpool en la radio, y sobre todo oye los gritos de sus fans en cada una de sus apariciones. Los Beatles eran famosos. Y lo más grande en aquel momento, eran una religión.
Los Beatles fueron los primeros en aglutinar una serie de conciertos en casi todas las partes del mundo. Ellos fueron capaces de traspasar de alguna manera las fronteras, las nacionalidades. Su música llegó a todo el mundo. Y para una personalidad como la de Charles Manson, una personalidad dominante, manipuladora, etc., efectivamente, hay algo en todo eso que le fascinó de inmediato y fue aquel éxito increíble. En marzo de 1967, Charles Manson sale de la cárcel. Tiene 33 años y Estados Unidos ha cambiado mucho desde su encarcelamiento. Se dirige a San Francisco en busca de jóvenes enrollados, hippies con el pelo largo que parecen vivir del amor y del agua. Era bonito. Era guay. El periodista musical Sacha Gans se codeó con las grandes estrellas de rock del momento, como Keith Richards, y participó en las reuniones hippies de la época. Brillaba el sol y la vida era bastante fácil. Era como estar realmente en el paraíso. Todos éramos hippies en aquella época. Yo llevaba el pelo largo y ropa con flores. Así que era como una especie de uniforme que nos permitía reconocernos por la calle. Charles Manson, el marginal, se integró perfectamente entre esa juventud rebelde. Nadie le pregunta a qué se dedica ni de dónde viene. Ayudándose de sus conocimientos de cienciología, convenció a algunos inadaptados para que le siguieran. Entre ellos estaban Lynette Squeaky Fromm. Su padre la había echado de casa y estaba muy disgustada. Entonces apareció aquel hombre, salió de un autobús, se sentó a su lado y le dijo: «Tu padre te ha echado de casa, ¿verdad?». Ella pensó: «Vaya, es un medium, lo ha adivinado». Ella le respondió que sí, y él le dijo: «Yo puedo hacerte descubrir otra vida. Vamos a San Francisco, vente con nosotros». Así que se subió al autobús y ya nunca regresó. Decía que ellos vivían en el viento. En solo unas semanas, Charles Manson reúne a su alrededor a una veintena de personas, un pequeño grupo llamado La Familia. Se desplazaban en un viejo autobús escolar acondicionado y a veces se instalaban en los ranchos de los alrededores. Buscaban algo a lo que atarse. Para ellos la política no era una alternativa. Amamos tanto la vida que no moriremos jamás. Se buscaba la sabiduría, la espiritualidad, aprender a vivir mejor, a amar mejor, vivir en armonía. Esa era la palabra primordial de aquella época, armonía. Así que era una búsqueda preciosa. Pero junto a Charles Manson, esa utopía fue adquiriendo poco a poco tintes de secta. El grupo comenzó a obedecerle a pies juntillas. Manson solo se rodeaba de gente débil. Scott Michaels ha creado el Helter Skelter Tour, una visita guiada a los lugares claves de la tragedia Manson. Aquellas chicas solo querían hacer feliz a alguien, y él era como un padre para ellas, así que querían que él siempre estuviera contento. Manson sabía hacerles perder sus puntos de referencia. Había hechizado a su comunidad, convencida de estar tratando con Dios en la tierra. Él solía jugar mucho con la privación del sueño de sus discípulos, a quienes iba constantemente a despertar durante la noche, y los abrumaba con sus creencias. Así que cuando el gurú les comunicó que el apocalipsis tendría lugar muy pronto, los miembros de la secta creyeron sus palabras. Sobre todo porque quienes se lo habían advertido no eran otros que los mismísimos Beatles, con su canción Helter Skelter. Para Manson parece ser que se trataba del nombre de una revolución que tendría lugar muy pronto, en la cual la gente negra tomaría el control del país. Y los únicos blancos que sobrevivirían serían los miembros de la familia, que irían a esconderse a una cueva en el desierto. Resulta tan ridículo que es incluso difícil de explicar.
En julio de 1969, el delirio paranoico de Manson es incontrolable, debido a un sangriento ajuste de cuentas entre sus seguidores y un traficante de drogas. Es el primer crimen de la familia y parece desencadenar una especie de furia asesina. 3 semanas más tarde, el 8 de agosto, el gurú convoca a sus adeptos más fieles. Aquella noche vuelve a transmitirles una vez más su oscura visión del juicio final. Dios está en todas partes, en todas las cosas y en todas las personas, así que no existe ni el bien ni el mal. Esa dualidad no es posible. Todo está mezclado y ya no hay puntos de referencia, así que si matan a alguien y eso les permite acceder a la vida eterna más rápido, se considera un acto de amor. Así era como les hacía creer que los asesinatos eran espirituales. Sus adeptos eran sus instrumentos, y si la vida no tenía ningún valor, cuando les decía que salieran a hacer algo diabólico, lo hacían. Todos ellos sabían que hablaba de cometer asesinatos. Sin cuestionarlo, sus fieles se dirigen a los barrios ricos de Los Ángeles, dispuestos a cometer durante las 2 noches siguientes la serie de asesinatos con la que se harían tristemente famosos. ...9 de agosto de 1969. Amanece en Los Ángeles. Aquella mañana, cuando Linda Deutsch telefonea a la redacción, le comunican que ha ocurrido algo trágico. La actriz Sharon Tate, de 26 años y embarazada de 8 meses, ha sido asesinada durante la noche, apuñalada salvajemente 16 veces. Desde hacía 2 años aparecía en los carteles de películas de éxito como El baile de los vampiros. Era la mujer del director Roman Polanski. Era una actriz preciosa, una belleza rubia. También se decía que era muy dulce. Todo el mundo quería a Sharon. Roman Polanski estaba en el extranjero, pero junto a la estrella yacen otros 4 cadáveres, 3 amigos de Sharon y un hombre que iba a visitar al guardián de la finca. Las víctimas han sido, como ella, apuñaladas hasta su muerte. Los asesinos dejaron mensajes escritos con sangre en las paredes. Escribieron la palabra cerdos, en referencia a la policía, y Helter Skelter en una de las paredes. Durante mucho tiempo nadie supo qué quería decir aquello. Al día siguiente se descubrió el asesinato de una pareja de comerciantes en el otro extremo de Los Ángeles. La ciudad estaba conmocionada. La investigación policial se atascó totalmente durante 3 largos meses. Susan Atkins, un miembro de la familia, estaba en la cárcel por el robo de un coche, y fue quien puso a la policía sobre la pista de Charles Manson. Mientras estaba en la cárcel, aquí en Los Ángeles, le dijo a la mujer a la que habían detenido junto a ella que había participado en aquel asesinato. La historia sale a la luz, y de repente la incalificable muerte de Sharon Tate aparece relacionada con una secta desconocida. A la prensa le cautivó el rostro de Charles Manson, en ocasiones casi crístico, pero la mayor parte de las veces satánico, como en esta fotografía tomada por la policía. El mito de Manson comenzó con el titular de la revista Life. Escogieron una fotografía suya con mirada de loco y el pelo revuelto. Los miembros de la familia que fueron entrevistados dijeron de él que tenía poderes mágicos. Devolvía la vida a pájaros muertos, jugaba con serpientes. Dieron a los periodistas material suficiente para escribir sus artículos. La prensa hizo un seguimiento exhaustivo durante los 7 meses que duró el juicio. Él aparecía relajado y con ese aire de estrella del folk, tan en contraste con la austeridad de los policías que lo rodean. Frente al tribunal se congregaron numerosos jóvenes contestatarios para defenderle. Esta figura del mal, paradójicamente, podía llegar a ser atractiva, sobre todo para la joven generación hippie de finales de los años 60.
Y más que los asesinatos, probablemente fue el juicio lo que hizo que pasara a la posteridad. Y habrá miles y miles de jóvenes más que seguirán las enseñanzas de Charles Manson. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su impacto en la sociedad fue tan fuerte que incluso entre rejas continúa fascinando al público. 3 años más tarde, en 1974, el fiscal del juicio publicó Helter Skelter, un bestseller del que se vendieron más de 7 millones de ejemplares. La historia de Manson cristaliza de tal forma al final de los años 60 que parece poder contarse de 1000 maneras distintas. Se puede escribir un libro sobre Charles Manson y la cuestión racial, sobre Charles Manson y sus relaciones con los medios artísticos, o sobre Charles Manson y su infancia. Si se tratara de una personalidad más simple, evidentemente habría interesado mucho menos a la prensa y, en consecuencia, a la opinión pública. A lo largo de los años se han escrito 200 libros sobre él. Es tan conocido en la cultura popular que los guionistas de la serie El Inspector Colombo lo utilizaron en una trama. Cada vez que hay una petición de libertad condicional, aparece un nuevo libro o un documental. La gente siente fascinación por él y eso no acabará nunca. A partir de los años 80, él acepta cada vez más entrevistas televisadas. Para los periodistas, entrevistarlo significa de alguna manera enfrentarse al peligro. Es como estar delante de un animal enjaulado. Fue entonces cuando el especialista en criminología Stéphane Bourgois se reunió con él. Su mirada me atrapó totalmente. Daba la impresión de que nunca parpadeaba. Su mirada era fija, penetrante, pero también extremadamente hipnótica. Y es verdad que posee una personalidad magnética. Da una impresión de poder absoluto. Cuando lo ves, lo comprendes. Con la nostalgia de los años 60, la ficción televisiva se ha fijado en este gurú místico. Desde mayo de 2015, la cadena NBC emite la serie Aquarius, en la que un policía interpretado por David Duchovny persigue al personaje de Manson. Look at it. It's an electric snake. It wants me. You. Us. The whole world. Charles Manson sigue en prisión en California. A sus 80 años continúa llamando la atención sobre sí mismo y sus ideas. Por ejemplo, creó un sitio web, Aqua, aire, árboles, agua, animales. Se presenta como un preso político en guerra contra la industria contaminante de Estados Unidos. Y dice, no se puede detener la guerra, pero puedes enfocarte en el problema. Y el problema es la contaminación. Sin embargo, la fama de Charles Manson no reside solo en su carisma. El personaje desprende también un maléfico perfume a sexo y drogas, otro de los componentes de su leyenda. El halo sexual que lo envuelve es uno de los elementos claves en la trama de la serie Aquarius. I love them. You love me. They love you. I love you, sweet baby girl. It's all love. En cierta manera, Manson representa el lado oscuro de la revolución sexual que sacudió la década de 1960. En aquellos años, entre los hippies, el amor era la palabra clave. Todo el mundo se amaba y todo se compartía, en particular el sexo. La censura literaria y cinematográfica fueron abolidas. El cuerpo podía mostrarse al fin, y en todas partes se hacía ostentación de lo carnal. Para esa nueva generación, las puertas se habían abierto de par en par. Los grilletes habían saltado. Y todo el mundo quería follar con todo el mundo. Y era posible hacerlo. Además, apareció la píldora, de modo que había métodos anticonceptivos. Ya nadie te señalaba con el dedo.
Todo se prestaba a ello, especialmente en California, donde reinaba el amor libre, la aventura y el sexo. Charles Manson no tiene ningún reparo en hacer honor a la revolución sexual. Chica con chico, chica con chica, tríos, acepta todas las combinaciones a condición de ser el macho alfa. Su autobús amarillo se convierte en escenario de orgías. Jugaba con la filosofía hippie del intercambio sexual, un pretexto para tirarse a las chicas del grupo. Para persuadirlas, lo primero que les decía es que él era the god of fuck, es decir, el dios de la fornicación, y al parecer le daba resultado. Las chicas que le rodean han pasado por una ruptura familiar, están desorientadas y se sienten absolutamente embrujadas por Manson. Patricia Krenwinkel tenía solo 19 años. Sus padres estaban divorciados y se había escapado de casa. Acababa de salir de la pubertad y sufría un pequeño problema de vello andrógino. Estaba desesperada. Cuando Charles Manson la vio, le dijo: «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Vente a vivir conmigo». Y le hizo el amor, así que ¿cómo no iba a seguirle? Pero el legendario poder de seducción de Manson contó con la inestimable ayuda de una sustancia que hace que veas la vida de colores, el LSD. Manson tomaba LSD, pero se dice que él solo consumía una pequeña dosis. Sin embargo, daba dosis más altas a sus seguidores. Solo quería que vieran que no tenía ningún problema con eso. El LSD se creó en 1943 para tratar la depresión, pero sus efectos alucinógenos lo convirtieron rápidamente en una de las drogas más consumidas en la década de 1960. En 1967, David Smith fundó la clínica gratuita Haight-Ashbury en San Francisco. Trató con asiduidad a los miembros de la familia Manson. Durante el verano del amor era sumamente fácil comprar LSD. Lo vendían justo debajo de su casa. Recuerdo que una noche, al volver a casa, ya sabéis que soy científico y trabajo en un laboratorio, pero vivo en un barrio hippie, y veía todo eso desde mi ventana. Justo en la esquina, al lado de unas oficinas, había una tienda de donuts. La gente entraba, pedía su café y su donut por encima del mostrador y por debajo le daban LSD. Me acerqué el perrito caliente a la boca y alguien empezó a gritar. El LSD tuvo un impacto enorme en la cultura y en la música. Se decía que cambiaba la forma de percibir los sonidos y la música. Tomaban LSD para ver otras cosas, para cambiar su visión de la vida. Plenamente consciente del peligroso poder del LSD, Charles Manson lo usa y abusa de él. Una vez atontados, Manson celebraba sus sesiones con la gente atiborrada de drogas y los adoctrinaba con sus creencias. La muerte no existe, o la vida y la muerte son solo uno. Por ejemplo, aseguraba que era Jesucristo. Las chicas lo colocaban sobre una cruz y juraban que veían llamas saliendo de sus ojos y de sus dedos. Alucinaban. Durante horas y horas, durante días y semanas. Las chicas de Manson viven en un viaje alucinógeno permanente. Completamente sometidas a su gurú que les distribuye las dosis, se convierten en meros objetos sexuales. Las mujeres estaban en la tierra para cuidar de los hombres, para alimentarlos, amarlos y satisfacer sus necesidades sexuales. Carecían de valor, salvo por el hecho de ser la suma de todos los hombres con los que se habían cruzado en sus vidas. En primer lugar, el padre y luego sus amantes.
Eran mujeres en busca de puntos de referencia, en busca de un padre. Cuando se acostaba con sus chicas, que estaban bajo los efectos del ácido, justo en el instante en que iban a alcanzar el orgasmo, les decía que él era su padre, así que eran como zombies. Hacían todo lo que les decía, porque si no las pegaba. Si chasqueaba los dedos, tenían que echar a correr. Poco a poco, Manson utiliza el sexo como una herramienta para conseguir sus fines. Las mujeres se convierten entonces en moneda de cambio. Manson decía a sus amigos, venid a vivir conmigo, tendréis todas las chicas que queráis, y a cambio vendían droga para él. Se alojaron durante un tiempo en un rancho que se utilizaba para rodar películas del oeste. El propietario era un hombre mayor, medio ciego, que rondaba los 80 años, y que, a cambio de alojamiento gratuito, tenía relaciones sexuales con algunos miembros de la familia. Gracias a la droga y a la manipulación mental, las mujeres de Charles Manson se transforman en un instrumento. Cuando se produjo la ola de crímenes del verano del 69, 2 de ellas se ensañaron especialmente con Sharon Tate y sus amigos. Y más tarde, durante el juicio, siguieron mostrando una devoción sin límites hacia su gurú. Cuando estaba en el banquillo les decía que cantaran y ellas cantaban y repetían sus palabras. Tenía un control absoluto sobre esas mujeres. Si se tatuaba una X, ellas hacían lo mismo. Imitaban absolutamente todo lo que hacía. Ese amor incondicional es el que contribuirá en parte a forjar su imagen de seductor todopoderoso a ojos de la opinión pública. Incluso en la cárcel, ese poder sigue actuando. Durante cerca de 40 años, ha sido el preso estadounidense que ha recibido más cartas perfumadas. Prácticamente se convirtió, a pesar del horror de sus crímenes, en un personaje mitológico. De hecho, incluso a día de hoy, aún sigue teniendo adeptos y recibe miles de cartas al año, un 95% escritas por mujeres. Su leyenda, que parece retroalimentarse, perdura hasta hoy. Tanto es así que en 2010 conoce a Afton Barton a través de Internet. Charles Manson tiene entonces 76 años. Ella tiene 22 años y guarda un extraño parecido con las chicas de la familia Manson. Se parece a Susan Atkins. Procede del Medio Oeste. Comenzó a visitarlo y obtuvieron el permiso para casarse. Ese fue el último artículo que escribí. Cuando recibieron la autorización, yo sabía que era poco probable que el matrimonio se llevara a cabo. Finalmente la licencia de matrimonio expiró y no se casaron. Por ahí circula el rumor de que con la ayuda de un promotor, ella quería recuperar el cuerpo de Charlie después de su muerte, para exhibirlo en un museo o algo así. En fin, todo lo que tiene que ver con Manson es descabellado. Brujo, gurú y dios del sexo. Charles Manson lo tenía todo para convertirse en un mito peligroso. Pero la historia no acaba ahí. A principios de los años 90, el cantante heavy metal Brian Warner está buscando un seudónimo y añade al nombre de pila de Marilyn Monroe el apellido Manson. La idea es genial. Confronta el glamour y la violencia, 2 facetas de Estados Unidos. Y de paso continúa transmitiendo al inconsciente colectivo el misterio Manson, ahora elevado a un concepto incorpóreo que simboliza la maldad pura. Hay algunos músicos que lo consideran una figura tan omnipresente e ineludible como Jesucristo, la Virgen o el propio Hitler. Se ha convertido en un personaje inmortal. La figura de Charles Manson tiene un aspecto mitológico e icónico que satisface a todos los movimientos contestatarios, aunque sean tan diferentes como el rap por un lado y los movimientos de heavy metal por otro. Marilyn Manson no es la primera estrella que rinde un culto ambiguo a Manson. Antes de los asesinatos, Charles Manson se codeaba con Neil Young o con el grupo de Mamas and the Papas.
En ocasiones frecuentaba a Steve McQueen o a Jack Nicholson en la caótica ciudad de Los Ángeles de los años 60. Si hubiese sido una historia de ficción, nadie se la habría creído. Charles Manson es una especie de celebridad criminal. A finales de la década de 1960, la escena musical de Los Ángeles es el centro de atención. En Los Ángeles reinaba el amor, el sexo, etc. Por eso la gente se establecía allí. Neil Young llegó desde Canadá. Estaban también Johnny Mitchell, los Eagles, James Taylor. Había gente con mucho talento. Fue un periodo floreciente que refleja muy bien el estilo de vida relajado de la California de la época. Entre 1967 y 1969, Charles Manson sueña también con la gloria, a imagen y semejanza de sus héroes los Beatles. Tratando de encontrar su lugar en la industria de la música, frecuenta la vida nocturna con la esperanza de cruzarse con algún productor. Los Ángeles era un lugar extraño en la década de los 60. Todo cambió. Cuando Bob Dylan cantaba que los tiempos estaban cambiando, literalmente era así. Los hombres de negocios a veces eran amigos de gente de la calle. La gente pasaba dificultades. Había productores arruinados por todas partes, y Manson intrigaba a la gente. Era un pequeño individuo que iba deambulando por ahí con el pelo sobre los ojos y su guitarra a cuestas. Decía que era un músico con talento y un buen cantante. Era su propio agente artístico. Por puro azar, Charles Manson acaricia su sueño con la punta de los dedos gracias a un encuentro con Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys. En la primavera de 1968, las superestrellas de la música surf están en declive. Dennis Wilson vive en Topanga Canyon, un lugar de reunión hippie a las afueras de la ciudad, y un día se cruzó casualmente con las chicas de la familia. Las chicas estaban haciendo autostop y Dennis Wilson las llevó a su casa. Se marchó de allí para continuar trabajando, es decir, se fue a grabar. Y por la noche, cuando regresó a su casa, se la encontró ocupada por una docena de personas. Las dos chicas que había recogido en autostop, otras chicas jóvenes de entre 20 y 25 años, y dos hombres, según parece. Uno de ellos era Charles Manson. Las chicas se ofrecen abiertamente, y Dennis Wilson las acoge encantado. Charles Manson comprende de inmediato cómo hacerse indispensable a ojos del batería. Es su pasaporte a la fama. Charles Manson quería complacer a Dennis Wilson, así que se aseguró de que no le faltara nada. ¿Quieres drogas? Toma. ¿Quieres chicas? Aquí las tienes. Todo para asegurarse de que Dennis tuviera lo que quisiera. Y Dennis lo aceptaba todo. ¿Por qué no? Tenía talento, pero no era muy serio. Así que él también se aprovechó de la situación. No le importaba. Dennis tenía mucho dinero. Y al parecer, Charlie le fascinaba. Disfrutaba de su compañía y prestaba oídos a su delirante filosofía. Un grupo de chicas de la familia Manson se instaló en la casa del Beach Boy. Sin complejos, el batería habló de su nuevo amigo en una entrevista publicada en diciembre de 1969. Dijo: cuando lo conocí me pareció que tenía buenas ideas musicales. Ahora componemos juntos. Es corto de luces, en algunos aspectos, pero también aprendo cosas de él. Los dos son inseparables y van juntos a todas las veladas hollywoodienses. El gurú se zambulle en las noches californianas junto a grandes nombres del cine. Dennis le presenta a sus amigos Steve McQueen, Warren Beatty. Para ser acogido en el grupo, Manson le sirve a sus hijas en bandeja de plata. Pero otro encuentro lo cambiará todo. Dennis Wilson le presenta a su productor, Terry Melcher. Terry Melcher era la encarnación del Gran Gatsby, es decir, el arquetipo californiano. Rubio, forrado de pasta, deportista, etc. Y conduce coches deportivos italianos. Y Charles Manson, al ver un personaje así, se dijo: a este ya no lo suelto.
Terry Melcher acepta escuchar las composiciones de aquel extraño hombrecillo. Graban juntos algunos fragmentos en el estudio del hermano de Dennis, Brian Wilson, el líder de los Beach Boys. Entre las distintas composiciones propuestas por Manson, un tema llama especialmente su atención. Los Beach Boys grabaron justo después del verano de 1968 una de las maquetas de Charles Manson titulada Dejar de existir, que era una especie de mantra, es decir, una canción en bucle que se repite y que no estaba mal, hay que reconocerlo. Manson era el autor de la letra y la música, y los Beach Boys grabaron una versión titulada Nunca aprendas a no amar. Charles Manson está a punto de cumplir su sueño. El legendario grupo decidió hacer suya su canción, la del pequeño líder de Cincinnati, y quiso poner en marcha su carrera musical. Manson se imaginaba ya más famoso que los Beatles, pero por desgracia las cosas se torcieron. Dennis Wilson finalmente se cansó de la presencia constante de la familia Manson. Dennis Wilson se da cuenta de que aquello se le ha ido completamente de las manos y que su casa ha acabado ocupada por cerca de una veintena de personas. Es una bonita casa de estilo californiano, situada en un buen barrio. Y los vecinos comienzan a quejarse porque los miembros de la familia Manson se pasan la mayor parte del tiempo paseándose desnudos. Hacen mucho ruido, cantan, están todo el día fumando droga. En fin, el caso es que Dennis enseguida se ve desbordado por la situación. La estancia de la familia Manson en su casa le costó algo más de $100.000, que en aquella época era una suma absolutamente colosal. Dennis Wilson expulsó de su casa a la pandilla de hippies desaliñados. Al mismo tiempo, Manson se entera de que los Beach Boys han cambiado la letra de su canción y ya no figura él como autor. La cólera se apodera de él y comienza a acosar a Terry Melcher en su propia casa, en Cielo Drive, una dirección que aparecerá en todos los titulares de prensa unos meses más tarde. Charles Manson le persigue y está constantemente detrás de él. Intenta contactar con él por teléfono, llama a su agente. Cada vez que está con Dennis Wilson, le dice que quiere ver a Terry Melcher para saber cuándo va a grabar en el estudio. Terry Melcher no quiere saber nada de él y decide mudarse. Entonces, Roman Polanski y Sharon Tate se trasladan a vivir a la casa. Charles Manson se siente rechazado y le corroe la envidia, sobre todo hacia las personas de éxito, y a partir de ese momento se convierten en enemigos a eliminar. Es entonces cuando ordena a sus seguidores que cometan los asesinatos del verano de 1969. Aunque sabe que Melcher no vive allí, les pide que ataquen el lugar que simboliza su fracaso, la casa del productor. Supongo que al principio sentía resentimiento y deseaba vengarse de Terry Melcher, pero luego diría, bueno, los que viven allí deben pagar por él y por todos los demás. Después de su encarcelamiento, Charles Manson no ceja en su empeño. Está obsesionado con sacar un disco. Desde su celda acosa a un productor para que edite las pocas canciones que grabó en Los Ángeles. En marzo de 1970 publica un álbum, Live, The Love and Terror Cult, con una tirada de 2.000 copias. La cubierta es una tergiversación de una portada de la revista Life. La palabra vida se transforma en mentira. Manson se apropia así de su imagen, creando con ese único disco su propia leyenda, la de un músico antisistema maltratado por los medios de comunicación. La última fantasía de un rockero peligroso y detestado. Con el tiempo, su imagen se convierte en objeto de culto entre algunos músicos que buscan la provocación. En 1993, Axl Rose, cantante de Guns N' Roses, retoma no solo el título del álbum de Manson, sino que aparece en el escenario con una camiseta de la famosa portada del disco.
Supongo que tratan de dar la imagen de músicos peligrosos, punk rock y antisistema. Manson no tenía talento, así que lo hacían para poder decir, mira, estoy cantando un tema de Manson. Sin embargo, el culto se extiende. En aquella época Zombie Rush tenía 11 años, pero al ver la camiseta de Axl Rose se interesa por Charles Manson. Y una vez convertido en artista, comienza a dibujar al gurú. Tenía esa misma expresión sarcástica que mostró durante el juicio. En realidad tiene varios rostros, pero esa expresión en particular, la que pone cuando quiere burlarse de la gente, cuando se mofa con sarcasmo de las autoridades, esa es quizás la más icónica. Así que decide estampar sus dibujos en camisetas que vende en internet a otras personas apasionadas por el personaje. Me imagino que es gente que siente el mismo entusiasmo que yo, o que son seguidores de Charlie. En ese caso, nuestro único punto en común es compartir ese interés. Yo solo quería expresar mi admiración por la cultura pop. Quería revivir esa historia para que la cultura pop perdure y las generaciones futuras sepan lo que pasó. El culto se propaga, sobre todo porque Charles Manson continúa alimentando su mito desde la cárcel. En 1993 publica Life at San Quintín, la prisión en la que estaba encarcelado, en referencia a un célebre disco de Johnny Cash. Esta vez toma prestada hasta la tipografía de las viejas portadas de discos de la época, y se presenta como un viejo cantante de folk, tocando tranquilamente su guitarra acústica. Muchos grupos hacen referencia a él, y no solo cantantes sombríos algo retorcidos. Trent Reznor, futuro músico de las películas de David Fincher, estaba obsesionado con él en su juventud. También la banda de rock de culto de Brian Jonestown Massacre y los raperos Ice Cube y Dr. Dre. Incluso el grupo Kasabian debe su nombre a uno de los seguidores de Manson. Objeto de ficción, de culto y de morbo, Charles Manson ha impregnado la cultura popular y a veces se olvidan los asesinatos que se cometieron bajo sus órdenes. Hemos llegado casi a ignorar el horror de los crímenes de Manson para destacar únicamente su aspecto contracultural y el hecho de que Manson rompió también una serie de tabúes, y entre ellos el último tabú de la sociedad estadounidense,